¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos siguen, quienes están presencialmente y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, en donde el día de hoy vamos a organizar o se va a llevar a cabo esta plática que se nombra La Charrería, un modelo social. Antes de darle la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, les quiero preguntar, porque por supuesto que esto está siendo grabado para las distintas plataformas de la universidad, preguntarles si están de acuerdo en que esta plática se grabe y se dan los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia y la UNAM, y que la UNAM consideren. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo, demos inicio a esta charla. Les decía que tiene como nombre La Charrería, un modelo social. Y para iniciar, va a comenzar, permítame un momento. Primero me presento, disculpen. Mi nombre es Fabiola Holguín. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente estoy estudiando un posgrado en Ciencias Políticas y bueno, he trabajado en la administración pública estatal y federal en áreas de cultura y de planeación, y pues para mí es un gusto estar en esta mesa en donde la charrería pues se vincula sí con el deporte, también con el arte. Entonces es una disciplina es una disciplina transversal. Entonces va a ser muy interesante, espero que también para todas y para todos ustedes. Les decía que para dar inicio, le doy la bienvenida a Alfonso Reséndiz Núñez. Muchísimas gracias por estar aquí. Él, en la Universidad Autónoma Metropolitana, él fue jefe de los departamentos de Información, Estadística, Programación y Evaluación, director de Planeación y Desarrollo Institucional, director de Planeación del Ayuntamiento de Querétaro, subdirector de Planeación de la Secretaría de Salud de Querétaro también, y dentro de la charrería ha pertenecido a diversas agrupaciones, ha ocupado cargos en los consejos directivos de la Asociación de Charros de Maravillas, fue presidente en 2 ocasiones y llegó a ser vicepresidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro. Alfonso Reséndiz, bienvenido. Le cedo el micrófono. Muy buenos días a todos. De verdad, es para mí un gran gusto regresar a la UNAM, mi alma mater, mi casa de estudios, a platicar con estudiantes, con profesores, espero que nos estén viendo por ahí algunos profesores, y con el público en general. Bueno, entrando directo, porque si no luego nos suena la campana, empezaremos a decir qué es la charrería, de dónde surge y cómo es que ha sido su evolución a lo largo de estos años. Podemos decir que la charrería es una gran tradición mexicana y esto nos distingue a nivel de todo el mundo. Es el único país en donde se ha desarrollado esta tradición, si bien hoy en día se practica en otros países, pero arranca en México, se inicia en México, se consolida en México y hoy podemos decir que la estamos exportando a varios países del mundo. ¿Sí? ¿Cómo inicia la charrería? Eh, bueno, los españoles nos traen los caballos, nos traen los toros. Sin esto no podría existir la actividad de equitación de la charrería. Entonces, bueno, es cierto, los españoles llegan acá con los caballos a este gran territorio que no se imaginaban ellos cuando llegaron acá, cómo serían las grandes dimensiones de este territorio. Me imagino que por la mente de Hernán Cortés y de los conquistadores ha de haber pasado que esto se trataba de otra islita más como Cuba, como Santo Domingo, como Puerto Rico, que ya conocían, ¿no? Entonces empiezan llegar acá, se extrañan mucho. Y ya antes de vencer don Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán, se le viene a la mente que tiene que traer caballos y ganado. O sea, ya, por ahí sus cartas de relación, en la segunda carta, le plantea muy bien al rey que quiere traer caballos y ganado a esta tierra. Entonces, bueno, el ganado llega, los caballos llegan a los poquitos meses de haber triunfado ya Hernán Cortés sobre la Gran Tenochtitlán y se empiezan a reproducir muy favorablemente en toda la zona central del territorio mexicano. ¿Sí? Nos habían dicho que los españoles les prohibieron a los indígenas el acercarse a los caballos. Sin embargo, esto no fue del todo cierto.
Si bien el rey Carlos V había extendido una cédula prohibiendo que los indígenas tuvieran caballos, a los poquitos años de eso, esto lo extiende el rey Carlos V en 1526, y cuando llega el primer virrey, se da cuenta de la extensión del territorio y de ya la gran multiplicación que había del ganado y de los caballos, y entonces tienen que dar marcha atrás. Se extienden las primeras ordenanzas de la Mesta en el año de 1536, y ahí se estipula claramente que habrá permiso a los indígenas para que monten a caballo, pero no solamente para que monten a caballo y se vayan a pasear por las calles, sino que tienen que empezar a trabajar con el ganado mayor, y las reses y los caballos. Entonces, ahí hay ese primer quiebre, digamos, de lo que venía siendo las disposiciones españolas. Pero otra disposición también establece que a los indígenas no se les permitía el uso de lanzas, garrochas y pértigas. Para quien no conoce estos términos, bueno, les puedo decir que la garrocha, bueno, es un palo, una vara con una punta, puede ser de hierro o acusada nada más del mismo material de palo. La lanza, pues es una lanza de hierro normalmente, o con punta de hierro, esto sí. Y la pértiga es otra garrocha, pero que los españoles la usan para lazar fundamentalmente a los toros, ¿no? Pero también la usan para lazar caballos. Pero al no permitirse a los indígenas que usen las pértigas, entonces se tienen que idear los mecanismos para poder atrapar a los animales. Y ahí nace el primer intento de lo que hoy conocemos como charreada o deporte de la charrería. Aventar la reata con el impulso del brazo y atinarle al azar la cabeza o las patas del animal para detenerlo. Entonces, este fue el gran reto de nuestros indígenas, y ahí empieza a surgir pues nuestro deporte como lo conocemos hoy en día. Pasan algunos años y, o sea, de 1537 que se dictan las órdenes, que se hace el primer gran herradero, a 1552, pues habían pasado solamente 15 años, ¿sí? Y en uno de los herraderos le plantean al virrey Luis de Velasco que se necesita modificar la silla española para las necesidades del trabajo del campo con los animales, ¿sí? Entonces, el virrey Luis de Velasco da la autorización, y por ello en muchos libros de historia de la charrería se le considera a don Luis de Velasco el padre de la silla mexicana. De alguna manera es el que dio la autorización, pero bueno, él no la diseñó, no la creó, sino es creada por indígenas mexicanos. Entonces, ahí viene otro segundo aporte a esta equitación. Siguen llevándose a cabo los herraderos así, y viene una modificación de las ordenanzas de la Mesta en el año de 1574, que ya establece que no se harán herraderos regionales, sino a partir de esa fecha se organizarán herraderos por cada 5 estancias ganaderas. Y entonces eso es el antecedente de por qué la charrería después se establece tanto en las haciendas ganaderas en el siglo XVIII, XIX, que son los desarrollo muy fuerte. Esto porque ya venía esa práctica desde 1574. Entonces, esa es, digamos así, nuestros antecedentes de la charrería. Viene después la evolución de todo esto y nos marca ya llevar la charrería del campo, digamos, la práctica de estas faenas del campo, lo empiezan a llevar a las ciudades, a las plazas de toros, se empieza a presentar como espectáculo. Se sigue así, y ya en el siglo XX, en los años 30 del siglo XX, 1932, 33, ya se constituye como deporte propiamente, y hoy está reglamentado cada una de las suertes que se realizan, etcétera. Alfonso, muchísimas gracias. E interesante e importante saber el origen de la charrería, porque muchas veces solamente lo disfrutamos, pero no sabemos de dónde viene. Muchísimas gracias. Para continuar con este tema, le doy la bienvenida a Juan Javier Córdoba Contreras. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, especialista en semiótica visual y de la imagen, egresado de la Cátedra de Semiótica del doctor Alfredo Cid Jurado, miembro de la Asociación Internacional de Semiótica Visual,
Actualmente es responsable de comunicación política en la oficina del senador José Narro Céspedes. Sus principales líneas de investigación son análisis historiográfico de la imagen política y análisis de la identidad y construcción narrativa de la imagen política. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos que nos escuchan. Eh, yo parto también de las aportaciones de nuestro compañero Alfonso. Este preámbulo histórico es fundamental para comprender la charrería, sus diferentes manifestaciones y quizá para alguno de nosotros ha surgido la pregunta de qué es la charrería. Tenemos una eh, presentación histórica que acabamos de escuchar, pero también nos surge la pregunta de, ¿es un deporte, es arte, es historia, es identidad? ¿Qué es? Y en realidad la charrería pues es prácticamente todo esto o se nutre de todos estos elementos, ¿no? Entonces yo les voy a hablar un poquito de un corte historiográfico, pero sobre todo también de cómo la charrería y los personajes de la charrería que aportaron a nuestra identidad nacional. Generalmente cuando hablamos de identidad nacional, llegan a nuestra mente varias cosas, ¿no? Y también cuando hablamos de mexicanidad, nos surgen varias preguntas o nos surgen varias imágenes. Pensemos un momento en el término de imagen. La imagen es algo que está presente en nuestra mente. Y entonces, generalmente se confunde con imágenes visuales o fotografías, pero las imágenes se depositan en nuestro cerebro. Y cuando construimos una imagen colectiva, esa imagen se deposita en la mente de las personas que forman parte de una comunidad o de un país, que en este caso es México. Entonces, cuando nos preguntamos por qué en cualquier parte del mundo se percibe la figura de un sombrero con estas características, una persona que está vestida como estamos vestidos en este momento, ¿por qué remite a México? Siendo que México es un país que desde Baja California hasta la península de Yucatán tiene una multiplicidad de manifestaciones culturales muy distintas. O sea, ¿cómo es posible que la imagen del charro nos represente a México en todo el mundo? Ese es un tema fascinante. ¿Cómo es que se depositó esa imagen en la mente colectiva, no solo del país, sino del mundo entero? ¿Cómo es que cualquier parte del mundo, cualquier persona, sepa que se trata de México cuando ve estas características en una persona? Y yo me he dedicado a investigar un poquito sobre el tema. Lo que les voy a comentar a continuación es una parte de cómo es que se creó esa gran imagen de identidad nacional. Y yo me remito al emperador Maximiliano I de México, quien fue emperador de 1864 a 1867. Maximiliano de origen austriaco, después de la intervención francesa, eh, los conservadores necesitan instaurar o buscan la instauración de la monarquía o del imperio y ofrecen la corona a Maximiliano. Más o menos un preámbulo muy breve de quién fue Maximiliano. Maximiliano era un romántico. Maximiliano era una persona que amaba los libros, que amaba el mar, pero sobre todo que amaba los caballos. Él decía, cuando uno va a caballo hay diferentes formas en las que el caballo camina, trota y galopa, ¿no? Entonces, él decía que el paso o el camino del caballo es la muerte. Él decía que el trote era la vida. Y él decía que el galope era la felicidad. Para él, los caballos eran parte muy importante de su vida. Él era austriaco, pero en ese momento que le ofrecen la corona, estaba él en Trieste, en Italia, le ofrecen la corona, él la acepta, él ya conoció un poco de la historia de México, decide venir y acepta sobre todo porque sabe que en México se desarrolla mucho la ganadería. Entonces, viene a México, hay una crisis política muy fuerte en este momento frente a Benito Juárez y el gobierno de la República. Y entonces llega a México y tiene una crisis profunda de identidad y de política. La gente en México, por supuesto, ni siquiera se identificaba como una persona con sus características, ¿no?
de tal suerte que ante ese escenario adverso para él, decide utilizar algunas estrategias de fortalecimiento de su imagen política, pero sobre todo de ver la forma de cómo vincularse con la población en México y decide vestirse de charro. Y él vivía en el Palacio, hoy Palacio Nacional, en ese momento se llamaba Palacio Imperial, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también tenía su residencia en el Castillo de Chapultepec. Maximiliano es quien manda a hacer el trazo del Paseo del Emperador en ese momento, hoy Paseo de la Reforma, conformado por dos haciendas, bueno, conformado por los terrenos de dos haciendas, la Hacienda de la Teja y la Hacienda de los Morales. Ese trazo que hoy vemos se lo debemos a Maximiliano, pero tenía un objetivo muy particular. Ser que el emperador fuera visto por la población en México. Y entonces, saliendo del castillo de Chapultepec, él le nombró Castillo de Miravalle, salía todos los días caminando a caballo rumbo al Palacio Imperial vestido de charro. A continuación vamos a ver un poquito más sobre el traje de charro. Yo no voy a ahondar en el traje de charro, pero él caminaba todos los días por este en ciernes Paseo del Emperador. Todavía no existía como tal, era mucha terracería, pero algo también muy importante, Maximiliano en su reglamento de la corte establece que el traje oficial mexicano debería ser el traje de charro. De tal forma que no solamente él comienza a vestirse de charro, sino que instituye que toda la corte comience a vestirse de charro. Se le pintó en algunas ocasiones a Maximiliano como emperador con capa de armiño, corona, sin embargo nunca lo usó en México. Su corona fue un sombrero de charro. A Maximiliano en gran medida le debemos esta institucionalización del traje de charro que eventualmente y que posteriormente pasó a formar parte de la identidad nacional. Muchísimas gracias, Javier. Interesante cómo se complementa. Ya conocimos un poquito de la historia de la charrería y ahora cómo forma parte o se siembra en la cultura mexicana. Vamos a continuar y vamos a regresar con estas aportaciones. Ahora le doy la bienvenida a Adrián Oribe Ortiz. Permítanme un tantito. Adrián Oribe es director del brazo operativo de la Peña Charra Nacional, JA, Unión de Médicos Veterinarios o Tecnistas de la Charrería para el Bienestar Animal. Charro por herencia, perteneciente a la Asociación de Charros El Centenario de Huehuetoca, AC, Estado de México, fomenta y promueve dentro y fuera de su asociación el afecto y la pasión con la que se desenvuelve el charro con su caballo, tanto en equipos varoniles como en femeniles. Competidor y organizador de las fiestas charras de veterinaria en FES Cuautitlán en el año 2011 y 2012. Actualmente se encuentra desarrollando técnicas, ponencias, cursos, asesorías y clínica en diversas especies de animales como son caballos deportivos, gallos de combate, palomas mensajeras y caninos de trabajo, visualizando al futuro la importancia del bienestar animal en cada una de las especies. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Viola. Muchas gracias a quienes nos invitaron a participar. Y bueno, yo quiero agradecer la introducción de don Alfonso y de Juan. Creo que son muy enriquecedoras para todo lo que es historia. Y a mí me toca hablar posterior al emperador. El emperador, yo creo que el traje de charro es a partir de él. Si no, que me corrija. Pero a partir de ese amor por el caballo, existen todas las vertientes en todos los rincones de nuestro país por la indumentaria del charro. Y no solamente la indumentaria del hombre, sino también la indumentaria femenina, como es el traje de China poblana y obviamente la montura mexicana. Hace poco, tras bambalinas, platicábamos sobre la montura mexicana, nuestra montura que nos da representación de todo el mundo y nos hace juego a nuestra indumentaria masculino-femenina. El traje de charro se compone de diferentes piezas, desde los pies hasta el cuello. Usamos, dice por ahí que las botas de charro, pero no, se llaman botines. Usamos unos pantalones que están, algunas personas dicen que son stretch, esa
Ese término ya nosotros lo habíamos descubierto hace muchos años, pero en realidad no es que sean stretch, sino que están cortados a la forma de cada jinete para poder aguantar el trote diario de nuestras vidas en el caballo. Llevamos un cinturón, un fajo, antes se usaba cinturón y cinto. El cinturón es el que nos detiene el pantalón y el cinto es en el que llevamos nuestra pistola, que por lo general es un revólver, y llevamos un cuerno de venado, llevamos una navaja, un cuchillo para apoyarnos en el día a día dentro del campo. Más arriba vamos una camisa pachuqueña, así se le llama comúnmente, que nos permite tener ciertos movimientos para utilizar la lanza, el machete, la soga y cualquier movimiento que tengamos que hacer a caballo. Y vamos protegidos con un saco, una chaqueta, en algunas ocasiones una camisola, que por lo general tiene que ser de piel, de gamuza, que suele ser muy resistente. El antepasado del charro, que fue el chinaco, se le conocía como los cuerudos, y eran diestros jinetes que se vestían sobre todo en gamuzas, en pieles. Esto para protegerse era como una armadura, ¿no? No había esas armaduras medievales de metal, pero nos protegíamos con pieles, ¿no? En el pasado. Y por último, bueno, tenemos que por reglamento usamos una corbata en corte de mariposa, pero antiguamente se utilizaban paliacates, mascadas, pañoletas y en algunas ocasiones algunos corbatines en cerdas finas, en sedas, a manera de gargantones. Así se le conocen a ciertos nudos que también se utilizan en el caballo. Y bueno, ya decía Juan sobre la corona del emperador, que era el sombrero de charro. Hoy en día en el país existen diferentes tipos de sombrero de charro. Los más comunes son el San Luis, el Pachuca, el Poblano y el Jalisco. Dentro de ellos hay otras vertientes dentro de la indumentaria. Del Jalisco deriva el estilo cocula, que es el que utilizan nuestros compañeros mariachis, que también son patrimonio cultural inmaterial, su música, la parte artística de nuestro país, de nuestra música, es la que ellos defienden. Nosotros defendemos más, pues bueno, un deporte que nació de una tradición que era proteger los animales tanto de abasto como a los animales que eran vehículos en aquel entonces para nosotros, ¿no? Entonces, eso en cuanto al hombre. En cuanto al caballo, que bueno, yo creo que todos los charros somos unos enamorados del caballo. El caballo también lleva su indumentaria, lleva una montura. La montura está formada por bastos, que es la parte de cuero. Algunas llevan cantinas o carteras. Las partes de piel de la montura se embonan mediante chapetas o tientos de gamuza a un centro, a un asiento que está hecho de madera, que se le conoce como fuste. Ese fuste lleva un retobo. El retobo es prácticamente ¿cómo se le puede decir, don Alfonso? Es una cubierta muy fina. Algunos charros utilizan encima de esa cubierta una turma o un zurrón, que suele ser de piel de toro. Y a grandes rasgos, eso en forma resumida, porque nos come el tiempo, esa es la indumentaria del caballo. Esa montura mexicana lleva unos arreos que por lo general llevan los colores de las riendas, del zarape y de la mantilla en los colores del mismo color. Hace un juego. Entonces, esa es la indumentaria también de nuestro fiel compañero. Adrián, muchas gracias. Seguramente las y los que nos están viendo el día de hoy no volveremos a observar la indumentaria y los caballos de la misma manera. Vamos a poder ahora identificar todos los elementos que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Óscar José Méndez Oseguera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y es maestro en juicios orales por la misma universidad. Es fundador de Sociedad Civil Méndez and Oseguera y vicepresidente del Instituto Mexicano de Estudios Patrimoniales, así como secretario de la Unión Internacional de Juristas Católicos en México. En el ámbito de la docencia ha impartido materias como Historia de la Filosofía, Derecho Constitucional y Derecho Familiar. En estas mismas materias también ha publicado algunos libros como Inicios de la Monarquía Hispánica en América y 500 años de la fundación de la Ciudad de México.
En la revista Neo es parte del consejo directivo y es conductor de Voces y Tradiciones. Se transmite en frecuencia acá. Muy bien. Entonces, bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias a todos. Y después de tan elocuentes ponencias y tan ligadas unas con otras, permitan que yo sea un poco disruptivo. Precisamente soy el único que no viene de charro. Y no vengo de charro porque aparte de que la figura no ayuda, es porque, como diría Chabela Vargas, ella decía, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Los charros, diría yo, somos charros cuando se nos da la gana. Y con estas palabras es entender que hay diferentes maneras de entender la charrería. La charrería es, primero que nada, bueno, por supuesto, se ha mencionado un producto cultural que se ha desarrollado y se puede trazar su historia hasta el medioevo. Porque esta idealización, estos valores axiológicos de la charrería son compatibles con los valores de aquella caballería de la que el propio Quijote refiere a los charros mexicanos como grandes jinetes. Y eso es sorprendente. Sí, el Quijote ya habla de los charros mexicanos. Bueno, en ese momento no eran charros, pero de los jinetes mexicanos. Esta escuela que se toma en ese momento de los mismos valores se va enriqueciendo y le vamos poniendo nuestro sazón hasta convertirse en una escuela ecuestre. Nosotros nos admiramos de los austriacos que con los lipicianos, estos grandes caballos españoles, nos asombran. Pero nosotros tenemos nuestra propia escuela, que es la charrería. Una rienda impresionante, unas vestimentas increíbles. Artesanos de la plata y artesanos del cuero enriquecen con la pintura, con la poesía, con todas las artes, se expresan en la charrería y se expresan de la charrería. Después tenemos, dicen entre los charros, que la charrería es tan grande que hasta un deporte tiene. Tenemos un deporte federado del que hoy precisamente se engalanan en Zacatecas y estamos encontrando una charrería de charros profesionales que llevan esto a un nivel increíble. La charrería tiene ahora charros de top nivel, o sea, son verdaderos deportistas que de estas cosas que vienen del campo ahora desarrollan un deporte increíble y del que estamos orgullosos como nunca. Pero en la otra parte, en esta parte en que el ciudadano de pie le preguntamos, oiga, ¿usted ya fue a una charreada? Ahí empezamos a decir no. Y cuando escuchamos a Jorge Negrete que dice, ser charro es ser mexicano, la pregunta que yo haría es, ¿y eso es vigente? Creo que es vigente. Y nuestra plática de que esto es un modelo social, ¿dónde encaja en esto? En sus valores. ¿Cuáles son los valores por los que alguien que no se viste de charro y que no puede tirar una mangana se siente charro? Se siente charro porque un charro es una gente de palabra. Hay un dicho muy de los charros de Jalisco que dice, en cada charro un hermano. ¿Y qué necesita este país? División. Hemos llegado a un punto de simplismo. Unos son blancos y unos son negros y nada más. No, necesitamos lo contrario. Necesitamos puntos en que el hombre confluya y se identifique. Los derechos culturales son identidad. Son un punto en que podemos coincidir. Probablemente habrá jóvenes que ni siquiera hayan ido a una charreada ni le entiendan. Pero sí les digo algo, deberían haber ido, gústeles o no, porque eso nos liga a los que han venido atrás. Y estos que han venido atrás, siempre hay una frase que frecuentemente utilizo en mis ponencias, y la dice Chesterton. Hablamos de identidad y tradición. ¿Y qué es tradición? Tradere, entregar. Dice Chesterton, la tradición no es adorar las cenizas, sino transmitir el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Pues el fuego es el de respetar la palabra, es el de tener un hermano, es el de tener la familia, porque la charrería, y eso hay que recordárselo a los charros, era donde se reunían en familia. A la charreada
iban los niños, las esposas, se comía, se bebía, y yo me acuerdo la primera vez que fui a un lienzo después de mi juventud, no me conocían, pero había un tequilita, había un taquito, nos recibían con esta calidez tan mexicana. Modelo social, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos estos valores no son novedades, son valores que siempre han existido, son valores que nos caracterizan y son valores tan mexicanos que nosotros los hemos aderezado. El charro es a la mexicana, es caluroso, es fraternal y es deleitable poder acercarse a este ambiente. Oye, yo no tengo un caballo, pero sí puedes acercarte a este espíritu y a esta forma de entender la charrería. Finalmente, es inevitable entender que ya se habla de patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que la UNESCO le da esta categoría, este reconocimiento. ¿Por qué? Porque trasciende, porque es horizontal, porque tiene todos estos atributos de historia que hemos escuchado. Es algo importante que debemos conservar. Y solamente diría que es un orgullo para mí hablar en esta casa de estudios, porque esta es la universidad que se ha puesto, que ha dado el pecho por la charrería, junto con la Unión Nacional y con la Federación y con todos los charros que han intervenido en este proyecto, con la propia Peña Charra, que es el ala cultural de la charrería. Es decir, está el ala más deportiva, pero la Peña Charra, el ala más cultural. La UNAM es quien va precisamente a encargarse, cuando se hace esta declaratoria de patrimonio, del programa de preservación y difusión. En cristiano, es quien va a encargarse de que este valor se difunda, se conozca y se analice. Y creo que eso es realmente un punto más para que esta casa de estudios tan grande, tan importante, sea protagónica, sea la primera en conservar estos valores de la charrería y estudiarlos desde el arte, desde la sociología, desde la psicología. Y este repositorio que escuchan ustedes es justamente una muestra de que queremos que esta cultura, esta forma de ser charra, vuelva a ser vigente entre nuestros jóvenes, aunque no sepan, como yo, tirar un peal o poder lazar una mangana. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Pues en esta primera ronda, les comento que hay 3. En esta primera ronda ya hemos hecho un recorrido por la historia, por la consolidación en la cultura mexicana de la charrería. Nos han explicado algunos elementos, o bueno, realmente todos los elementos del traje, del caballo. Y ahora estamos hablando de su ejercicio en el momento contemporáneo, ¿no? De su ejercicio actual de la charrería. Y bueno, vamos a seguir profundizando en estos temas y para eso le devuelvo el micrófono a Alfonso para que retome sus aportaciones. Bueno, así visto muy rápidamente el panorama histórico de los inicios de la charrería hasta concluir con el deporte y el deporte de alto rendimiento, les quiero decir otras cositas que trae metida la charrería hasta la médula, o sea, está presente en el alma misma de la charrería. Si partimos de la idea de que México es un país de mestizaje, somos producto de un mestizaje que se dio con la conquista española y a lo largo de los 3 siglos de dominación virreinal por los españoles, ahí se van también formando muchos de los elementos que todavía hoy conservamos. Bueno, nuestros indígenas usaban las pieles de venado, usaban las pieles de diferentes animales para hacer sus ofrendas a los propios dioses, a sus propios dioses. Los tarascos se vestían de gamuza, de venado. La zona de la Nueva Vizcaya, que hoy le llamamos Tamaulipas, también tiene antecedentes en las culturas indígenas de usar la piel de venado como vestido y además como ofrenda a los dioses. Hoy, bueno, yo vengo portando un traje hecho de gamuza y lo traje a propósito porque, bueno, no es que esté adorando al dios, sino que quería mostrarles cómo viene esto arrastrándose y se inserta
en nuestra cultura charra. Hace un rato Adrián nos decía los cuerudos. O sea, durante el siglo XVIII y XIX sobre todo, se les llamó cuerudos a todos aquellos que vestían de charro, los famosos chinacos que participan en la independencia, que participan en la guerra de reforma, que participan en la intervención francesa y participan en ejércitos de los dos bandos. O sea, bueno, pues, digo, cada quien piensa como quiera y se dividen. No hay que los charros solamente estábamos con Juárez, no. O sea, era libre pensamiento, libre actuar de los charros, y entonces se dividen en los dos bandos durante la intervención francesa, pero seguían vistiendo de charro, ¿no? Esto que hoy ven ustedes aquí, que lo podemos denominar jorongos, zarapes, gabán, ¿sí? Pues tiene su antecedente en la capa española, pero conserva mucho del tejido y de los coloridos, allá lo vemos en este que está más a mi izquierda, ¿sí? De las tilmas indígenas, de las tilmas que usaban los tlatoanis, o que se usaban esas tilmas para las grandes ceremonias. Hoy no usamos el zarape de manera cotidiana, lo llevamos cuando hay una ceremonia especial, como en este caso, venir aquí a platicar delante de todos ustedes en la UNAM, ¿no? Entonces, es un complemento indispensable para el charro también, y tiene sus antecedentes, como les digo, desde la época prehispánica, luego mucha influencia española, y deriva hoy en estas prendas, ¿no? Nuestras espuelas, las espuelas que usan los charros, bueno, tienen su origen también en la espuela española, que a su vez se deriva de la espuela árabe, ¿sí? Pero los artesanos mexicanos le incrustan ciertas características que las hace diferentes. No va a ser igual la espuela mexicana a la espuela española o a la espuela árabe. También tiene ahí antecedentes incrustados por nuestros artesanos. Estos broches que traigo en mi traje también tienen su antecedente en la orfebrería también de las culturas, sobre todo de los mexicas, de los texcocanos, de la zona de la Mixteca, ¿sí? Entonces, todo esto va formando esta parte de imbricación cultural que se va dando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por todo ello va constituyendo todo esto que yo les decía, una tradición, ¿sí? Y es trascender, es ir más allá, efectivamente, de todo lo que sí, no es nada más porque me guste ponerme un traje color gamuza, etcétera, ¿no? Sino porque viene con toda una explicación histórica. Gracias, Alfonso. Javier, si quieres profundizar. Muchas gracias. Yo voy a profundizar un poquito más en cuanto a la identidad y la imagen política y la imagen histórica. Como les comentaba en un inicio, el traje de charro fue empleado por Maximiliano para legitimar su permanencia en nuestro país. Fue un periodo breve, fue de 1864 a 1867. Maximiliano muere fusilado en Querétaro, precisamente en el Cerro de las Campanas, y la última fotografía que se le hace a Maximiliano trae puesto trae puesto un sombrero de charro. Como les comentaba, pasó de ser un uso político para una legitimación, se convirtió en una imagen histórica, el charro, y hoy en día es parte de la identidad nacional. Y como lo comentaba nuestro compañero Alfonso, los chinacos también hubo chinacos del lado de los republicanos, hubo chinacos del lado de los conservadores, pero yendo un poco más o acercándonos un poco más hacia nuestros tiempos, también vemos las guardias rurales con Carlos Rincón Gallardo en la Revolución Mexicana, que sirvieron también al ejército. Hay que recordar que hoy en día los charros forman parte de la última reserva del ejército mexicano. Cuando ustedes ven el desfile del 16 de septiembre, como ustedes pueden apreciar, los charros participan también en este desfile en la última parte, haciendo alusión a que son parte del ejército de las Fuerzas Armadas y son nuestra última reserva para defendernos en caso de que haya necesidad. Ahora bien, como les comentaba, es una identidad nacional. ¿Cómo es posible que un traje nos identifique en el mundo habiendo tantas manifestaciones en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz,
e incluso en el mismo norte, ¿no? En el mismo norte, aunque compartimos algunas similitudes, pues es un traje muy del centro, es un traje muy de las haciendas mexicanas, pero que permea hoy en día en prácticamente todo nuestro territorio y de esta manera es como nos puede identificar. Ahora bien, ¿qué otro elemento ayudó a que esta imagen del charro mexicano se consolidara? Lo comentaban hace un momento, pero también es el cine. El cine, sobre todo en la época de oro del cine mexicano, se difunde masivamente 40, 50, un poquito a mitad de los 50 todavía, con Jorge Negrete, con Pedro Infante, vistiendo el traje de charro, ya un poco más hacia nuestro tiempo, Vicente Fernández, aunque estos dos referentes que les comentaba, Jorge Negrete y Pedro Infante, lo difunden de una manera masiva y esto también propicia que esta imagen se consolide como el traje de la mexicanidad. Muchísimas gracias, Javier. Adrián. Pues, muchas gracias por hablar tanto de nuestro atuendo nacional. Yo creo que a mí me toca señalar que por reglamento existen diferentes trajes, como es el de faena, traje de faena que comprende traer la pachuqueña, el moño de mariposa, un pantalón, obviamente tu cinturón, sombrero y botines. El traje de media gala, que ya lleva dos piezas, de mínimo dos piezas, el pantalón, la chaqueta, y por lo general va adornado con botonadura, ya sea de hueso, de plata, o algún material precioso. De ahí nos pasamos a la gala, la gran gala, que algunas personas, cánones de la charrería, dicen que la única diferencia es que la gran gala lleva más ornamento, mucho más ornamento, puede ir un traje con pial cincelado, puede ir piteado, puede ir grequeado, como es el de Don Alfonso, puede ir bordado en canutillos de oro y plata, o sea, es más recargado la gran gala. Y por último, la categoría de etiqueta o de ceremonia, que por lo general es el traje totalmente negro, hay algunas vertientes como es el de día, que es la parte superior, chaleco y chaqueta o saco en tonos blancos, pero por lo general el más tradicional dentro de la etiqueta o ceremonia es el traje negro, moños blancos y ceñidor o faja de color blanco. En cuanto a los sombreros, bueno, los sombreros igualmente, mientras mayor adorno traigan, son para las categorías de media gala a la etiqueta. En la etiqueta, por lo general, se utilizan sombreros de color blanco, color negro, color gris. Y pasando a nuestro fiel compañero que es el caballo, también ellos tienen sus atuendos de faena, que por lo general es una montura sin adornos, solamente con muy buen fuste para poder chorrear los piales, igual que las manganas. Para protegernos, por lo general son monturas que traen las arciones con hebillas para subir o bajar el estribo y que cualquier gente se pueda acomodar dependiendo de sus necesidades. Y pasando a los atuendos de media gala hacia la gran gala, por lo general son monturas que nuestros queridos talabarteros, nuestros artesanos, las hacen cinceladas, chumeteadas, piteadas, algunas suajadas hoy en día, y pueden ser en diferentes formas, como es la de esqueleto o cola de pato, pueden ser con cantinas redondas. Todo esto que yo les menciono son partes de la montura, nos hubiera gustado traer una para por lo menos decirles cuáles son las partes de la montura, pero esperamos que se lo puedan imaginar ya con la descripción tan breve que les hice anteriormente, pero mientras más adorno traiga, más va subiendo la categoría de la vestimenta y por lo general las monturas de gran gala siempre traerán sus uniones al fuste, que son los chapetones y las argollas, vendrán en materiales preciosos como es la plata o el oro. Creo que eso es lo que podríamos agregar a la cuestión de la indumentaria. Es muy vasta, es muy rica. Le debemos mucho a nuestros orfebres, a nuestros talabarteros y obviamente a nuestros sastres, nuestros sombrereros, que la charrería genera todavía hoy en día empleos para ellos. Hay familias completas que viven de todo ello y les mandamos un saludo y un agradecimiento
porque gracias a ellos sigue perpetuando toda nuestra indumentaria que nos da esa identidad nacional. Gracias, Adrián. Oscar. Bien, yo creo que aquí se tocó un tema importante, que es el cine, y el cine nos ha hecho a veces un favor y a veces ninguno. Es decir, la figura del charro tiene una leyenda negra que es Juan Charrasqueado. Y les apuesto que ninguno de los charros que está aquí es un santo, pero tampoco es un Juan Charrasqueado. Creo que tenemos que entender que esa idea del charro perpetrada en este Juan Charrasqueado se aleja mucho de lo que acaba siendo, porque una gran borrachera no ayuda para el siguiente día hacer unos buenos puntos en una charreada, ¿no? Se requiere disciplina, se requiere, y creo que esta axiología que ya mencionaba en mi ponencia anterior, está presente en los charros, en esta hermandad, en esta disciplina, en este orden, que por eso no me parece que no debería de volverse a escuchar ese charro que tiene o que acaba siendo un hombre de bien, en lo general, y que precisamente desfoga toda esa ímpetu de la juventud en un deporte muy, muy, muy complejo, que requiere valor, que requiere control y disciplina. Entonces, es un deporte que, como las artes marciales, templa el alma. Entonces, por eso tiene vigencia, tiene importancia. Por otro lado, estamos hablando en estos tiempos de la importancia de lo orgánico. Y creo que la charrería, sin que nos peleemos con lo virtual, nos lleva también al mundo de la realidad. El charro tiene un caballo, el charro monta al viento, se acerca a la naturaleza, y aunque a veces algunos ecologistas no lo entiendan, cuida a su animal como pocos. Así, el animal lo tienen a veces más cuidado que a la familia, ¿no? Entonces, que no nos oigan las señoras, sobre todo la suya. Entonces, este sentido de cuidado de la naturaleza, de verdad, y no esa fantasía de Walt Disney, donde los animales se sientan a comer con nosotros, perdón, se suben en un toro de 500 kilos, entonces no podemos sentarlos a comer con nosotros, realmente se matan, ¿no? ¿Y por qué los lazan? Pues porque no les pueden pedir, oiga, señor toro, siéntese, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que también se conozca la realidad del campo. Antes era muy común porque las sociedades eran rurales. Entonces, para vacunar a un toro había que lazarlo y tirarlo, que es de donde nace esta charrería. En esas haciendas, el trabajo del campo de vacunar a un toro, pues no es pasen con el doctor y lo vacunan. Hay que tirarlo, hay que ponerlo. Y para eso se requiere habilidad, hasta para no lastimarlo. Entonces, creo que esta otra parte también es una parte que la charrería hace, y es hacer y enseñar esas tradiciones de trabajo en el campo. Son las sogas mexicanas de las que hemos hablado, históricas. Vemos florear de verdad con una maestría a nuestros floreadores como no hay en el mundo. No hay en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo van a lazar mejor, que lo van a tirar mejor, que lo van a lastimar menos. Porque los animales no les podemos pedir permiso. Hay que vacunarlos, hay que curarlos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que necesitamos entenderla. Cuando alguien cree que la leche viene del supermercado, no sabe lo que costó vacunarla, tirarla, alimentarla, llevarla, transportarla, y eso se ha alejado de nuestras ciudades. Entonces, también tenemos que ir otra vez al campo, recordar esto que es el espíritu campirano y su realidad, y de eso la charrería pues también es parte de esas tradiciones. Lo que se va llevando de mano en mano es el trabajo de las haciendas, es esta tradición que se fue llevando por todas las haciendas de México, ¿no? Por último, en este mismo contexto social, diría que es un factor de identidad esencial para algunas gentes que no están aquí. No podemos abundar porque ya me han marcado el tiempo, pero solamente imagínense lo que es para alguien en el extranjero, en Francia. Estuvimos hablando con un charro español y uno chileno, o alguien en Estados Unidos, volver a ver cabalgar un charro, florear en los campos elíseos una reata, o tirar un peal precisamente en España, ¿no? Estas cosas son México
que se explota y que se distribuye por todo el mundo. Oscar, muchísimas gracias. Una disculpa, la verdad es que creo que a todos nos gustaría profundizar muchísimo más en estos temas. Una hora no nos es suficiente, pero bueno, tenemos que respetar los tiempos. La segunda ronda estaba destinada a que pues se profundizaran en los temas que habían abordado y ahora vamos a iniciar una tercera y última ronda en donde les pedimos que hagan un cierre de las aportaciones que han hecho para dar cabida a las preguntas del público, de ustedes y de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Entonces, empezamos. Alfonso. Bueno, yo les quiero decir que con estos elementos del panorama general histórico, así muy breve, muy resumido que les presenté, podemos decir que la charrería, bueno, a resumidas cuentas, son una serie de ejercicios de equitación que se hacen para el trabajo del ganado mayor. Como equitación, bueno, requerimos un caballo, si no, no sería equitación. Pero tiene que haber una identidad entre el jinete y el caballo. No es este maltrato al caballo, no es esta dominación por la dominación misma del caballo, sino tiene que haber una plena comprensión entre el jinete y su cabalgadura. Entonces, borremos de la mente esta idea de que el charro es el que sujeta, el que maltrata, el que domina por la fuerza a su caballo. Y les quiero decir con esto que la charrería ha aportado grandes cosas a la equitación mundial. Sí, ya hablando de la equitación mundial, hace un rato decía, se modifica la silla mexicana, se modifica la silla española para dar paso a la silla mexicana. Y esto sucede en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI. O sea, tenemos casi 500 años de que modificamos la silla y ahí está, digo, ha evolucionado, tiene adaptaciones, etcétera, pero se hizo la gran modificación todavía a muy escasitos años de haber sido la dominación española. Todavía no se había conquistado todo el territorio y ya había esa aportación. Otra aportación es esa reata de Isle, que hoy se sigue fabricando y que se fabrica también desde los años de 1540. Es una aportación al mundo y es la manera de florear la reata, como ya nos dijo el licenciado, es única en el mundo y eso también nos identifica, también nos da identidad. O sea, si alguien llega, aunque no vaya vestido de charro, yo vi por ahí un video de un estudiante mexicano que se fue a estudiar un posgrado a Francia y llega y se baja ahí a un ladito de la Torre Eiffel y empieza a florear y inmediatamente se empiezan a juntar el público y le empiezan a gritar México, México. O sea, también el florero de riata nos identifica a nivel mundial. Entonces, en la equitación también se hizo grandes aportaciones desde la charrería a nivel mundial. Y bueno, pues ya me sonó la campana, muchas gracias. Disculpen de nuevo. No, la verdad es que es un tema interesantísimo porque se ha abordado desde diferentes perspectivas. Entonces, lo ha enriquecido bastante. Bueno, es una lástima. Ojalá este espacio se vuelva a repetir en futuros eventos. Sí. Faltaba más. Javier, adelante. Muchas gracias. Yo quiero cerrar solamente recurriendo a mi pregunta inicial, ¿qué es la charrería? ¿Es deporte, es cultura, es arte, es artesanía, es tradición, es historia, es futuro? ¿Qué es? Al final de cuentas, la charrería tiene parte de todas estas cosas. Por supuesto que es tradición, por supuesto que es cultura, por supuesto que es historia, como lo hemos comentado aquí. Y algo fundamental, conocer nuestra historia y conocer de dónde venimos como mexicanos es muy importante para ver hacia dónde vamos hacia el futuro. Yo concuerdo por completo con usted. No hay que estar vestido de charro para sentirse orgulloso de ser charro. Uno es charro por convicción, uno es charro por gusto, uno es charro por tradición, uno es charro por amor a México. Esas serían mis últimas palabras. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Adrián. Gracias, Fabiola. Pues bueno, agregando a que la charrería es un modelo social, sí, yo creo que viene desde nuestros ancestros que nos heredan el siempre ser mejores personas, más caballerosos, mejores con nuestra tierra, mejores con nuestra gente. Se transmite de generación en generación este amor por nuestras tradiciones, ya lo decían por ahí, en un lienzo no faltan nuestros taquitos, nuestro tequilita, nuestro fiel compañero, que siempre vemos por él, ya también lo comentaron, a veces uno se quita el pan de la boca para que coma el caballo,
y creo que eso debe de seguirse transmitiendo. Yo le pido mucho, no sé lo que crea el público, pero yo le pido a Dios mucha salud y que yo pueda heredar lo que no solamente mi familia me enseñó dentro de la charrería, sino también mis maestros, porque todos tenemos maestros que nos inculcan a seguir transmitiendo sus enseñanzas. Entonces, para mí sí, la charrería es un modelo social para toda nuestra gente y ojalá que se acerquen a los lienzos charros, que mucha falta nos hace llenarlos de público, que conozcan, que huelan, que observen cómo es nuestro deporte nacional y por qué no más allá todavía, de dónde viene ese ganado, de dónde vienen los caballos, qué se tiene que lograr hacer con esos caballos para que estén dentro de un lienzo charro. Es precioso, de verdad, toda la educación, todo el esfuerzo que hace la gente que está atrás de nosotros, amansadores, arrendadores, jinetes, que nos apoyan para tener nuestros animales presentables para todo lo que es un espectáculo hoy en día dentro de un lienzo charro. Muchísimas gracias. Adrián, gracias. Y Oscar. Hoy nos acompaña del otro lado de la mesa, que ustedes no ven, una esposa charra. ¿Qué quiere decir? Que en la charrería la mujer tiene un lugar preponderante, porque no hay charro que no sea galante en los dos sentidos. Por supuesto, en conquistar a la mujer, pero en darle su lugar. Segundo, en las amazonas, que hoy nos ha faltado una amazona en esta mesa, que son mujeres que también enriquecen y dan una belleza exquisita a la charrería. Por otro lado, eso es la mujer en la charrería fundamental. Por otro lado, identidad. Identidad que trasciende al tiempo, identidad que puede ser vigente y que este país pide a gritos que voces como estas vuelvan a convocarnos y no a separarnos. Que si eres el patrón, que si soy el trabajador y tenemos que matarnos. Y que si eres el hombre, que si es la mujer y no nos soportamos. Y que si eres del Partido Verde o de Dulce, como diría Cantinflas, y no nos soportamos. No, señores, México demanda puntos de unidad, puntos en que volvemos a platicar lo mismo, aun cuando no seamos exactamente iguales, pero necesitamos encontrar esos puntos. Y qué mejor que si a esta unidad invitamos a todos los mexicanos que ya no pueden hablar porque se distrajeron y se murieron. Es decir, los que venían atrás, que siguen siendo identidad mexicana. Y todo esto es la charrería. La charrería es espacio para la mujer, espacio para el deporte, espacio para la axiología, espacio para diferentes identidades. Es un punto innecesario. Yo diría que quiero terminar con dos frases. Démosle el espacio a la charrería porque ha estado un poco callada. No digo que no se hable, pero no suficientemente. Bien por la universidad que vuelve a traer este tema vigente. Bien por los que encontremos en esta forma de ser, habrá muchas otras, pero en esta forma de ser, un punto común. En todos los estados hay charros, en cada charro un hermano. Y bien porque entendamos que esto que viene desde atrás es ahora un derecho cultural de todos. Todos tenemos derecho porque venimos de algún lado. Y eso, quizá yo no quiera montar a caballo, pero sí soy mexicano. Y parte de la mexicanidad es esto. Podemos entonces decir que para adelante se vale y se tiene que volver a hablar con voz alta en estos foros, y eso es valioso. Ser charro, pues también ser charro es ser mexicano. Muchísimas gracias a los cuatro. Y bueno, lo que seguiría es, sé que tenemos el tiempo corto, pero hay unos minutos para que podamos abrir el espacio a las preguntas del público. Primero, si ustedes tuvieran, de los que están aquí presentes, alguna pregunta, algo que hacerle a nuestros ponentes. Okay. Si no, también para dar apertura a las preguntas del público que nos sigue por redes sociales. ¿Alguien de aquí le gustaría hacer alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Horacio Carrasco, por Zoom nos conocemos ya algunos de los ponentes. Mi intervención está relacionada con
el conocido espacio de las islas aquí en la universidad. En años anteriores, antes de la pandemia, ya teníamos actividades principalmente de floreo, algo que vamos a tener más adelante. Allá afuera va a haber un compañero de ustedes, creo que es de la FES Cuautitlán, que nos va a hacer el favor de estar. Mi intervención, hago este preámbulo porque creo que sería importante, en algún momento se lo plantea el anterior presidente de la Federación de Charrería, que se hiciera un campeonato de floreo en la universidad. El doctor Arturo Ruiz Sánchez tomó la idea, pero yo lo dejo como un objetivo. Desafortunadamente el doctor está muy ocupado con tantos problemas que tenemos relacionados con las ocupaciones de nuestros espacios de preparatorias y facultades. Y sin embargo, mi reflexión es esa, pedirles que nos ayuden a que se logre un campeonato nacional de floreo en la universidad, porque sí valdría la pena retomar estas pequeños entrenamientos que existían y que en este momento nos está costando trabajo por las mismas circunstancias, ¿no? Pero se los dejo como una invitación y como un objetivo. Ojalá y se logre el Campeonato Nacional de Floreo en la universidad. No podemos tener otro, porque obviamente no tenemos lienzo propio, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta nada más con respecto a la vestimenta, que muy bien describieron. Pedrito Fernández utiliza una capa. ¿Forma parte también de la vestimenta charra? Quería ver también si nos podían contar un poco sobre el vestuario de la mujer. Bueno, ahora sí, quien guste contestar primero. Creo que me habían pedido. A mí me gustaría hacer un comentario solamente con respecto a lo que usted, Horacio, ¿verdad? Lo que Horacio comentaba. Yo estudié también en la Facultad de Economía y yo me ponía a florear en tiempos muertos afuera, en el patio de la facultad. Incluso algunos de mis amigos fungieron como toros o como yeguas porque pasaban muchas veces corriendo para que yo los lazara. Yo creo que es una propuesta maravillosa poder hacer un campeonato de floreo, porque en cada facultad estoy seguro que hay uno o dos charros que saben algo de floreo, y cuando alguien me veía a mí, se acercaban, me preguntaban qué estaba haciendo. Entonces, creo que fomentarlo en la universidad sería una muy buena idea. Una aportación brevísima. Sabemos que hay un equipo charro de la UNAM y también que hay pláticas para tener una sede asociada, y creo que eso podrá ser interesante. Ya salió una propuesta de aquí, entonces, Adrián. Bueno, a contestar de mi parte, del Campeonato Nacional de Floreo, yo creo que es una idea sumamente viable, solamente no hay que aflojar los apoyos. Si no es confederación, bueno, pues incluso está la Asociación Metropolitana de Charros que ha apoyado a los charros de la UNAM para llevar a cabo prácticas o para algunas charreadas. Hay que apoyarse con alguna asociación local, incluso la parte de la Peña Charra también podríamos apoyar, buscar algún espacio, ya sea no dentro de la universidad, sino fuera de ella, para lograr esa idea que creo que es muy, muy innovadora y creo que vale mucho la pena. Por lo que platicaba don Alfonso, hay floreos en México que no se ven en ninguna otra parte. Por otro lado, la pregunta de la capa que utiliza Pedrito Fernández se llama ruana, y sí se ocupa, la ocupamos sobre todo, yo lo he visto más en el traje de etiqueta, cuando es pues en época de frío, alguna ceremonia en época de frío, es tal cual una capa, lleva un broche de plata que cierra aquí, y también la he visto a caballo, pero creo que es un poquito más estorboso. El jorongo o el gabán lo cerramos y nos llega a proteger más al momento de cabalgar, como lo es una manga, pero la ruana sí es más para, digamos que para una ceremonia, creo yo. Y por el lado del
atuendo femenil, creo que sí, nos faltó tiempo, la verdad, ¿no? No es porque no querramos platicar de ello, ¿no? Hay 3 atuendos, que es el atuendo de China poblana. Sí se usa caballo, mayormente en ceremonias, es precioso, lleva mucho bordado, lleva mucha lentejuela en lo que le llaman el castor, es la falda, y lleva unos amarres de rebozos muy finos, lleva collares que por lo general son en brillantes coloridos, pueden ser en metales preciosos a manera de aperlados, incluso perlas naturales, y un tocado en la cabellera. Los sombreros, por lo general, de la China poblana suelen ser estilo poblano, con bellos adornos en seda, colores o en oro y plata. Y están los otros 2 atuendos, que es el de Adelita, son esos vestidos que mucha gente ubica. Ese es vestido de escaramuza, ¿no? La escaramuza es el grupo de 8 amazonas vestidas de Adelita que hacen una actuación con sus caballos dentro del ruedo, que la verdad son muy aguerridas muchas. Hay accidentes bastante llamativos. Y el atuendo de charra, que dentro del de charra está la misma categoría que mencionamos, ¿no? El de faena, que es una pachuqueña, y en lugar de pantalón una falda con ornamentos. Y luego el de media gala es igual que el de nosotros, puede ser de 2 o de 3 piezas, lleva chapetas en material precioso, y el de gran gala, y el de etiqueta es igual para el de la mujer, es en tonos negros. Entonces, más o menos resumido, porque ya ven que nos toca la campana, pero a manera resumida, creo que esa es la indumentaria, la femenil. Sobre las preguntas que hicieron, ¿alguien más quisiera comentar algo adicional de la mesa? ¿Hay alguna otra pregunta de parte del público? Porque si no, sí nos llegó una pregunta por parte del público, y es, el tema se llama un modelo social, y la pregunta es, en su experiencia, ¿qué tan vigente consideran que es ese modelo social actualmente? Ustedes han mencionado que la charrería pues la hemos podido ver a lo largo de la historia en el arte, en el cine, en la pintura, en fin, ¿no? Actualmente, ¿cómo ven la representación de la charrería en diferentes ámbitos, o qué tan vigente lo consideran? Oscar pide la palabra. Primero vamos por las orillas y después al centro. Es vigente en todos los estados, está presente. Digo, no es un deporte como el fútbol, pues no. Pero lo que sucede es que tenemos primero que entender que hay presencia en todo el país. Segundo, como hemos dicho durante la ponencia, la vigencia de este modelo social atiende primero a sus valores. Y estos valores son bastante vigentes, yo diría que hasta necesarios. Ya no hay político que no diga necesito ayuda con los valores de este país, porque nos estamos perdiendo el rumbo. Vigente lo es. Y que haya diferentes maneras de verme en México, de ver a la familia, de ver la propia identidad, no quiere decir que la forma en que los charros la ven, en que ellos entienden la familia, la mujer, no tenga cabida en México, al contrario. Esta es una forma que existe de mucho tiempo y que tiene que volver a tomar sus fueros, tiene que volver a hablarse, porque a otras manifestaciones empiezan a ser dominantes. Y creo que todos podemos hablar en este país, y el charro tiene mucho, pero mucho que decir, y mucho que mucha gente se identifica, aunque guarda silencio. Entonces, estos valores tienen que volverse a hablar de ellos, y creo que más de un mexicano querrá acercarse, tomarlos, y se sentirá identificado con ellos. Oscar, muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar, obviamente que la sociedad va cambiando día con día, ¿no? La charrería también ha venido cambiando y ha venido evolucionando. Desde luego que este modelo social del que hemos hablado muy rápidamente, muy así a vuela pájaro, como se dice por ahí, ¿no? Desde luego que es vigente, porque yo no creo que en una familia o en una comunidad, por pequeña o por grande que sea, no se hable de respeto, por ejemplo, ¿sí? Y en la charrería, dentro de los charros, es uno de los grandes valores que se inculca y que se practica, ¿sí?
si ustedes se fijan solamente en la parte del espectáculo o del deporte, no hay contacto físico entre dos competidores. Le toca a mi compañero participar en cualquiera de las faenas, en cualquiera de las suertes charras, le toca a mi otro compañero y luego me toca a mí, ¿sí? Igual puedo aplaudir lo que él hizo como el compañero y ellos a su vez también lo harán cuando a mí me toque la oportunidad. Ahí hay respeto, pero también hay compañerismo, hay un apoyo adicional que se da, no solamente porque me van a ayudar a montarle al toro o echar un pial, ¿no? Se da porque esa satisfacción que él siente de que yo haya hecho bien las cosas, ¿sí? Pues esa solidaridad, o sea, y podemos hablar así de muchos, muchos valores. Desde luego, yo reafirmo, es vigente el modelo social y tal vez requiera de algunas pequeñas adaptaciones, no lo dudo, porque, repito, la sociedad va cambiando y nos tenemos que ir adecuando a esos cambios sociales. Gracias, Alfonso. Adrián, Javier, ¿algo que quieran agregar sobre o responder sobre esa pregunta? Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta de parte del público, pues daríamos por concluida la mesa. ¿Quieren agregar algo más? No sé, por supuesto. Bueno, aprovechando que estamos en la UNAM, la máxima casa de estudios, en donde se da la mayor concentración de estudiantes y la mayor concentración de investigadores, yo quiero hacer un llamado, una invitación abierta a los investigadores, no solamente de las áreas históricas, sino en general a todas las áreas de las humanidades en esta casa de estudios, a la antropología, a la arqueología, la historia, desde luego, la literatura, en fin, que planteen proyectos de investigación en torno a la charrería. Yo he visto en los repositorios de la UNAM muchas tesis que analizan el comportamiento del público en la lucha libre, o el comportamiento del público en el box o en el fútbol, o igual que analizan desde la sociología o desde la antropología el comportamiento del futbolista o del luchador de la lucha libre. Pero he visto muy poquitas tesis de licenciatura y muchas menos de posgrado que analicen el tema de la charrería. Y en este panorama que les hemos dado, creo que pueden encontrar una mina que hay poco explotada, a pesar de que pues digan, ¿cómo saben de charrería? No es cierto, no sabemos casi nada. Nos atrevemos a hablar aquí delante de ustedes por poquito que hemos leído, por poco que hemos investigado, pero hay muchísimas cosas por investigar dentro de la charrería y máxime cuando es la identidad nacional. Entonces creo que por ahí puede haber una gran beta, una gran oportunidad y yo sí lanzo una cordial invitación a profesores, a estudiantes de todos los niveles, o sea, trabajos terminales de bachillerato, bienvenidos, trabajos de evaluación de medio ciclo de la licenciatura, bienvenidos, trabajos terminales desde luego que serán bienvenidos en el ámbito de la charrería. Aplaudiendo a cuatro manos la invitación, solo quisiera agregar un pequeño detalle. Al público en general, al de a pie, al estudiante, yo lo que digo es nada más que no te la cuenten. O sea, si eres mexicano, no sé si quieras ser charro o no. Quizá te identifiques con esta forma de ser mexicana o no, pero no se vale que no lo conozcas. No, no es. Entonces, ahí es donde yo te pregunto, ¿has ido a alguna charrería? Por lo menos una vez tendrías que haber ido, porque es parte de México. Entonces, la invitación que extiende valiosísima para la investigación, yo la lanzo sobre todo a los jóvenes, que son quienes están tan alejados de este tipo de cosas por accidente. Oigan, asómense, ¿no? Que no te la cuenten. Los charros son parte de México. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, pues qué importante haber concluido o estar concluyendo esta plática con esta
tan importante invitación, nos están dejando tarea en la universidad y ojalá haya una respuesta importante de parte de todas las disciplinas, porque como comentaron, la charrería es algo transversal que se nutre de distintas áreas, entonces bueno, vamos a esperar la respuesta de las y los universitarios de la UNAM, que seguramente la van a recibir bastante bien. Les agradecemos muchísimo a Alfonso Reséndiz, Javier Córdoba, Adrián Oribe y Oscar Méndez, y bueno, por supuesto, gracias al público que sin ustedes la fiesta de las ciencias y las humanidades no sería lo mismo. Sigan disfrutando la fiesta. Hay una página, en la página de internet pueden consultar la programación, todavía hay el día de hoy y de mañana, y bueno, muchísimas gracias a todas y todos y sigan sintonizando la 10ª fiesta de las ciencias y las humanidades. Gracias, hasta luego.